A lo largo de la creación de miles de monstruos digitales en la extensa franquicia de Digimon hubo diversos énfasis en relación al diseño y etimología de sus nombres que influenciaron la creación de estas criaturas. Esta serie tiene como objetivo analizar las apariciones, ataques y características de estos en paralelo a la cultura de la que su nacimiento deriva. Bienvenidos al contexto cultural de cada Digimon. Y esta vez es la hora del señor de la electricidad entre los Greymon, Blitz Greymon. Blitz Greymon es un Digimon del nivel Ultimate del tipo Cyborg del atributo Virus y del campo Metal Empire. Esta es una forma Ultimate de las especies Greymon y una subespecie en particular de War Greymon armada con armas eléctricas. Refuerza su aferramiento pesado con la electricidad golpeando con los Plasma Stakes de sus brazos, los cuales son capaces de enviar una corriente eléctrica dirigida a incluso las estructuras más duras, destruyendo a estas por dentro. Es capaz de rotar los Thunder Verniers de su espalda para que estos miren hacia adelante y obren como cañones capaces de lanzar disparos eléctricos o direccionarlos hacia atrás para que estos sirvan de propulsores. Los ataques especiales de Blitz Greymon son Plasma Stake. Por medio de este ataque envía una corriente eléctrica a sus Plasma Stakes en ambos brazos, con la cual es capaz de destruir por dentro hasta las estructuras más duras. Thunder Vernier. Por medio de este ataque puede girar a los Thunder Verniers de su espalda hacia adelante para utilizarlos como cañones que disparan electricidad o utilizarlos hacia atrás como propulsores. Elec Guard libera las partículas de plasma de sus alrededores y las utiliza para levantar una barrera de energía a su alrededor. Comenzando a escudriñar su contexto cultural, podríamos partir de la base etimológica de su nombre descomponiendo las palabras Blitz y Grey. La primera en alusión al término alemán para la palabra relámpago en sintonía con este Digimon, ya que funciona a base de ataques eléctricos, y la segunda haciendo alegoría a la especie de la que este Digimon precede, la especie Greymon, sobre la cual hablaremos seguramente en el contexto cultural del Digimon base de toda esta especie, Greymon. Sin embargo, su contexto no queda solo en relación a su nombre, ya que los nombres dados a las armas y dispositivos que este maneja van más allá con otras referencias si ocupamos en particular a sus Thunder Verniers. Estos propulsores que usa el Digimon son tanto para moverse por los aires como para atacar y hacen referencia a los famosos propulsores Vernier, los cuales son cohetes que sirven para el control vectorial para el empuje de misiles y naves espaciales y posibilitan controlar de forma precisa la trayectoria de vuelo de estos. Por lo general son motores de menor potencia que los principales de estas naves que sirven para ajustes de trayectoria y velocidad. A su vez también estos propulsores hacen honor en su nombre al matemático francés Pierre Vernier, quien fue el inventor del nonio o escala de Vernier, el cual sirve para poder leer longitudes y ángulos con precisión. Este nombre va bastante de la mano también en relación al uso que Blitz Greymon da a sus Thunder Verniers, ya que este puede direccionarlos de la forma que le plazca en el ángulo necesario para realizar una trayectoria precisa de vuelo, también usando el nombre Thunder en alegoría a que estos también están funcionando por medios eléctricos. A nivel diseño, Blitz Greymon se toma menos libertades conceptuales que su contraparte relacionada a este, Gres Garurumon, usando más fuertemente la base de War Greymon en varias referencias de su diseño, pero con algunos agregados que lo distinguen de este. Señalemos algunas de estas características. En primer lugar, cambia los Dramon Killers por los Plasma Stakes, traducible como estacas de plasma, las cuales guardan cierta similitud en diseño con el diseño del armamento de los brazos de Volkmon, Digimon que también se encuentra dentro de los Digimon del tipo Cyborg y tiene cierta cercanía con los Digimon del tipo Insecto. Como apartado especial y bastante relevante para entender el contexto particular de los Plasma Stakes de Blitz Greymon, es interesante resaltar a una de las franquicias más populares en el contexto mecha japonés, tanto en videojuegos como productos relacionados, como lo es Super Robot Wars, donde los Plasma Stakes existen como aditamentos especiales que poseen todos los Gespenst, los cuales tienen también un diseño similar a los utilizados por el Digimon en cuestión y una utilidad ofensiva de igual calibre. En el universo de Super Robot Wars, los Gespenst más popularizados que utilizan los Plasma Stakes son los de Katina en los juegos y Kyosuke en el anime. Dichos mechas casualmente también son de color rojo, en paralelo también con Blitz Greymon. Y entre paréntesis, muchas gracias Zeromaru X por esta información para agregar a este video.
Como dato de color, la palabra plasma viene del griego que significa sustancia moldeable y es utilizada para referirse a uno de los 4 estados fundamentales de la materia y consiste en un gas de iones que no tiene volumen o forma definida, y a diferencia de los gases, los plasmas son eléctricamente conductivos y pueden producir campos magnéticos y corrientes eléctricas y responden fuertemente a fuerzas electromagnéticas, además de ser una de las materias ordinarias más abundantes del universo, excluyendo la materia oscura o energía oscura. En segundo lugar tenemos el cambio del Brave Shield de War Greymon por los Standard Burners de Blitz Greymon, haciendo más foco al enfoque menos defensivo y más ofensivo de este Digimon, pero sin descuidar de todas formas las defensas de este en su Elect Guard. Su cabeza lleva un diseño bastante similar también al de War Greymon, alternando algunos conceptos como las luces en el sector de su nariz, y su cintura tiene una estructura también bastante cercana al diseño de War Greymon, al igual que sus hombros, aunque estos también pueden ponerse en paralelo en similitud con los de Blitzmon. A modo de apreciación personal, el diseño de sus pies me recordó al de Mag-Gao Gamon, y su parte pectoral, si bien también puede ponerse en paralelo con War Greymon, me recordó a Metal Greymon o Sick Greymon también. Blitz Greymon hace su debut tanto en el Reference Book como en productos de la franquicia en el año 2017, y por ser un Digimon relativamente reciente, al igual que Cresgarurumon, realizó limitadas apariciones en los medios de la franquicia, a comparación de Digimon más antiguos, dentro de los que es posible citar a este entre los rosters del Digimon Lynx, el Digimon Masters, el Digimon Rearise, el Digimon RPG, el reciente Digimon New Century, y en los Bipeds Digital Monster versión 20 aniversario, Biped del que hizo su debut, y el Digivice 2 puntos, además del Digital Monster Vital Bracelet y juegos de cartas como el Hyper Colosseum o el Digimon Card Game. En productos más recientes, también este Digimon forma parte de las líneas evolutivas posibles de la Dim Card de Agumon. Al día de la realización de este video, la única aparición animada de Blitz Greymon ocurrió en el episodio 36 de la serie reboot de Digimon Adventure, llamada Digimon Adventure 2 puntos, pero mejor conocida popularmente bajo el nombre de Digimon Adventure 2020. En este episodio, Metal Greymon, Altaros Mode, ve su evolución influenciada por el entorno de el haz de electricidad por medio del ataque de Metal Life Kuwagamon y de la pared de luz que los personajes intentaban escalar para detener una catástrofe en el mundo humano, dando como resultado que este evolucione en Blitz Greymon. Este episodio tiene la particularidad de ser una de las pocas veces a lo largo del transcurso de la franquicia donde explícitamente en una serie animada se hace referencia a esta cualidad en la evolución de los Digimon por la que estos pueden ver su proceso de crecimiento alterado por el entorno en el que estos se encuentran. Algo bastante central y común en el mundo core que referencia tanto a la enciclopedia Digimon como los Bipeds y productos relacionados. Y es aquí donde es pertinente hacer una pequeña pausa típica en esta clase de videos, donde voy a referirme a algunos datos nuevos que llegaron respecto a Blitz Greymon y Digimon Adventure 2020, donde la trama donde supuestamente iba a aparecer Blitz Greymon era la pelea contra Mugendramon, donde íbamos a tener a un Metal Mamemon contra un Metal Greymon, evolucionando luego a un Mugendramon y luego Metal Greymon evolucionando a Blitz Greymon. También dando a colación un producto donde tanto se parecen, se ponen en paralelo a Blitz Greymon y a Mugendramon, dando a entender que Blitz Greymon ganaría una pelea contra este último. Habiendo dicho eso, también vayan a ver el video de Conversito donde explica esto y muchas cosas más que cambiaron en relación a la pandemia mundial del COVID y Digimon Adventure 2020. Blitz Greymon es uno de los Digimon en referencia a varios hechos de la ciencia, así también como la importancia central de la electricidad de este para con su funcionamiento y ataques, y junto a muchos otros Digimon tuvo por primera vez su lugar en pantalla. ¿Cuándo lo volveremos a ver? ¿Qué otros Digimon tendrán su contexto cultural analizado? Escucho sus sugerencias y pedidos en la casilla de comentarios. Blitz Greymon fue el Digimon más pedido desde los comentarios para esta serie del canal y por ello tuvo prioridad por sobre otros. Y sí, me tomé el tiempo de leer cada comentario de cada uno de los videos de esta serie para confeccionar una lista de prioridades respecto a lo que ustedes más comentaban.
Sin embargo, seguramente luego de este video vuelva un poco más a mis raíces y comience a trabajar sobre un ensayo de una película de Digimon que vengo teniendo pendiente. Por lo que les pido paciencia y tendremos más Digimon para esta serie de contexto cultural, pero voy a poner esta serie en pausa por el momento. Desde ya también agradezco toda difusión de mi trabajo para sumar a mi voluntad de querer seguir tratando a Digimon desde un lente diferente en esta red. Y si no conocías este canal, te invito a darle al botón de suscribirte, y cada like, cada comentario son retribuciones enormes para con el empeño que empleo en mis videos. Siempre humildemente agradeciendo a todos quienes se suman y quienes siguen estando a mi lado. Nos vemos en la próxima con más y más videos.